Odio hablar por teléfono. Todas esas pausas incómodas. No saber cómo termina la llamada. Y el riesgo de hablar con alguien por una hora. Es aterrador. Por eso mantengo mi teléfono celular en silencio perpetuo y asumo que, si es importante, dejarán un mensaje de texto o un correo de voz. Así que el domingo por la tarde, mientras estaba lavando los platos, mi teléfono estaba silenciado en el sofá. Cuando lo levanté más tarde para revisar la hora, descubrí que tenía una llamada perdida a las 7:24 p.m. Pero lo que vi después hizo que mi corazón se acelerara. La llamada perdida era de mi propio número. ¿Siquiera es posible esto?, pensé. Hice una búsqueda rápida en Google. Algunos estafadores pueden invitar tu número de teléfono para aumentar la probabilidad de que contestes. Para prevenirlo, dirígete a... Cerré la laptop, lancé el teléfono a la cama y me fui a duchar. Cuando salí, revisé mi teléfono y tenía otra llamada perdida de mi número y un correo de voz. De seguro solo es un mensaje del estafador, pensé. ¿Estás satisfecho con tu internet? ¿Necesitas un lavavajillas? Marqué mi buzón de voz y escuché detenidamente. Lo primero que distinguí fue un ruido sordo haciendo eco a través del auricular. Los siguientes 25 segundos fueron de estática y pude escuchar de alguna especie de cliqueo de fondo, débil, apenas audible. Clic, clic, clic. A los 25 segundos pude escuchar un sonido distintivo de crujido y luego la estática comenzó a desistir. No desapareció, pero mutó lentamente en un zumbido suave. A los 27 segundos se oyó una voz cortada, intercalada con el zumbido. No pude discernir ninguna palabra, pero sonaba como la voz de una mujer, y el tono se sentía relativamente normal. No creo que estuviera gritando o llorando. Y luego, a los 35 segundos... ¡Detente! Esta palabra fue clara. Fue gritada, fuerte y claro, por encima del zumbido. No pude distinguir si acarreaba enojo o temor. Al ser una reproducción tan breve, era difícil saberlo. Pero sí sé una cosa, sin lugar a dudas. Fue mi voz. El audio terminó ahí. Dejé caer mi teléfono y solo me quedé sentado en la cama tratando de encontrarle sentido a todo ello. Quizá fue algún fallo técnico extraño, pensé, alzando un brazo a la altura de mi cara. ¿Y realmente fue mi voz? Es decir, cientos de hombres deben de sonar como yo, ¿no? El teléfono destelló. Un mensaje de texto. Lo agarré. El teléfono se deslizaba en mis dedos sudorosos. Era un mensaje de mi número y solo contenía 4 palabras, todas en mayúscula. No abras la puerta. ¡Qué ridículo! ¿Qué se supone que significa? Obviamente tengo que abrir la puerta en algún punto. Mañana me toca trabajar y... El aire acondicionado se encendió. Un zumbido suave llenó la habitación. Clic, clic, clic. Pisadas con zapatos de tacón en el pasillo de afuera. Y luego, ¡pum! Un golpe en mi puerta principal. Hola, muy buenas noches. Estamos de regreso aquí a Terror Informal por CB Radio México, donde el invitado especial eres tú. Lo que escucharon en la intro es una creepypasta que se llama Una llamada de mi propio número. Espero que les haya gustado. Ya se están reportando aquí en el WhatsApp. Nos dice nuestra amiga Adriana, un saludo hasta Lima, Perú. Dice que se le escarapeló la piel. Ya le va a dar miedo cuando le llamen. Dice que le llaman de diferentes países y nunca contesta. Bueno, como se los prometimos,
hoy vamos a estar hablando nuevamente de las creepypastas. Va a ser la segunda parte del origen de las creepypastas. Pero como ya saben, en Terror Informal no estoy solo. Siempre tengo a mis dos grandes amigos y coconductores. Y vamos a empezar por nuestra amiga Dani, de Moviendo Vidas. Dani, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas y terroríficas noches. Aquí por mi casa, su casa, está lloviendo, así que se va a poner terrorífico el programa. Qué mejor ambiente para escuchar creepypastas. Y también, como no puede faltar desde el Mundo Escéptico Podcast, nuestro buen amigo Ricky. Hola Ricky, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, ¿qué te puedo decir? Yo con mucha hambre de que supe que íbamos a hablar de pastas sobrecocinadas. ¿Verdad? ¿A eso te refieres con crispy pasta, no? No, creepypastas. Creepy de... yo pasta quedé de copia y pega. Qué bueno que tocaste ese tema, porque creo que la semana pasada no hicimos esa precisión. No dijimos por qué se les llama creepypastas. Sino es porque surgió este fenómeno de internet. Bueno, creepy, pues obviamente, ¿no? La palabra lo dice, creepy, espeluznante. Y pasta porque se hacía copy-paste. Se copiaba y se pegaba y así se empezaba a popularizar. Y de ahí surgió este término de los creepypastas. Y hoy vamos a hablar de, tal vez no del origen per se, pero sí de los relatos que le dieron forma a lo que ahora son los creepypastas. Así es que, amigos, ¿qué les pareció este creepypasta? ¿Tiene los elementos que una buena creepypasta puede tener, Dani? Sí, yo digo que sí, porque sí espanta, sí te engancha y sí empieza a volar tu imaginación de una manera muy perturbadora, porque aparte creo que para leer una creepypasta tienes que tener como la voz, la tesitura, el decibel para espantar a la persona y para que saltes. Así que empezamos muy bien el programa. Perfecto. Y fíjate que también le añadiría la parte que yo creo que es muy esencial de una creepypasta, que es cómo añadirle el elemento sobrenatural o perturbador al mundo real. O sea, es un relato que de alguna manera u otra te hace sentir terror porque pudiera sucederte a ti. Claro. Eso es parte de los creepypastas, que se sienten tan cercanos porque puede ser que, como dices tú, que te suceda a ti, o puede ser sobre algo que conoces. Hay muchos creepypastas muy famosos sobre series de televisión, sobre todo sobre caricaturas. No sé si han leído alguno de esos, pero precisamente creo que eso es lo que da miedo, que son muy cercanos, ¿no? Sí, pero sí. Aparte va combinado, bueno, muchas son de ficción, pero otras van combinado con situaciones reales. Entonces en muchas partes no sabes cuál sí, cuál no, si la que estás leyendo en este instante es nada más la imaginativa o la real o el conjunto de ambas, ¿no? Sí. Fíjate, hasta cierto punto se puede decir que las creepypastas vienen siendo como una evolución de las leyendas también, en el sentido de que el término, o por lo menos lo que yo recuerdo que me dijeron a mí en escuela elemental, que era la definición de leyenda, es un relato donde no se sabe con exactitud dónde termina lo real y comienza la ficción. Sí, exactamente. Por eso te digo que muchas creepypastas son muy cercanas. Sin embargo, bueno, vamos a empezar con el tema, porque vamos a hacer un pequeño resumen también. No sé qué les parezca, chicos, porque para los que no nos hayan escuchado la semana pasada, empezamos a hablar de cómo surgen las creepypastas en aquel lejano internet del 2001, cuando pues todo era muy rudimentario, tomando en cuenta lo que tenemos ahora, ¿no? Claro. Y hablamos del caso de Ted, el espeleólogo. ¿Perdón? De Slenderman también. Slenderman. Sí, bueno, ese ya fue un poquito más para acá. Sí. Pero aquí empezamos a hablar del caso de Ted, el espeleólogo, que eran entradas de blog, que eran muy populares en esos tiempos. Ahorita creo que ya nadie tiene blogs.
ya todo es YouTube y redes sociales. En ese entonces ni siquiera existían. Todo era por blogs, eran entradas que uno iba escribiendo, un tipo diario que ponía público. Y ahí Ted, el espeleólogo, nos platicaba sobre lo que sucedía, bueno, lo que le sucedió a él y a un amigo cuando iban entrando a la cueva, y pues que realmente nunca muestra a ningún monstruo, ningún fantasma, pero toda la situación, todo lo que va viviendo es lo que empieza a causar la incomodidad en los lectores. Y después hablamos también del caso de la casa de Dionaea, que era similar pero diferente en el contexto. Aquí ya no eran entradas de blog, aquí estabas leyendo correos electrónicos intercambiados. Y aquí el peligro no venía de afuera, no era que sintieran que algo los estaba acechando, era que la casa estaba cambiando al protagonista. Y bueno, ya después vimos que el que creó esta creepypasta de la casa de Dionaea era pues un guionista de Hollywood, ¿no? Que ya tenía experiencia y que simplemente quiso hacer un experimento. Este señor se llama Eric Heiserer, incluso escribió el guión de Arrival, ¿no? Entonces pues ya vimos que tenía cierta experiencia. Y aquí es donde empieza a surgir, digamos, las reglas de los creepypastas. Pero nos faltan 2 casos más que les prometí la semana pasada. El tercer caso se llama Candle Cove, y esto es del 2009. Pero antes de empezar con este caso, Dani, Ricky, amigos terroríficos, quiero que hagamos algo. Piensen en un programa de televisión de su infancia, un programa de televisión que recuerden bien, uno que si lo mencionan a alguien de su edad seguramente también lo recuerde. Vamos a mantener este programa en la mente. Ahora imaginen que alguien les dice que ese programa nunca existió. Eso es Candle Cove. De eso va, esa es la premisa. Hoy en día, los foros de internet son como la plaza pública de una generación. En ese espacio siempre surge una conversación, ya sea la nostalgia por la infancia, etcétera, ¿no? Y especialmente por los programas de televisión de los años 80 y 90. Hay algo de esa época que quienes crecieron en ella no pueden dejar atrás. Recuerdan los colores, las canciones, personajes, episodios muy concretos, con mucha claridad. Y dentro de esa conversación, alguien abre un hilo con una pregunta simple. La pregunta es esta: ¿alguien más recuerda un programa que se llama Candle Cove? Y lo que siguió es una conversación de un foro bastante común. Las personas responden, unas diciendo que sí, otras diciendo que no, o que lo recuerdan y que lo veían de niños, y empiezan a compartir detalles. El programa trataba sobre piratas. La protagonista era una niña llamada Janice, había un barco y un personaje llamado el Skin Taker, o en español, el tomador de piel, que llevaba un abrigo hecho de piel humana y cuya mandíbula se movía de una forma que, ya de adultos, los participantes lo reconocen como perturbadora. Era algo que no parecía apropiado para un programa infantil. En ese foro, los recuerdos y los detalles coinciden. Son personas que no se conocen, que viven en lugares diferentes y que no pudieron haberse puesto de acuerdo. Recuerdan el mismo programa con los mismos elementos y los detalles empiezan a volverse cada vez más oscuros. ¿Alguien recuerda un episodio en el que Skin Taker perseguía a Janice? Otro recuerda el sonido que hacía la mandíbula del personaje. Alguien más cuenta en ese foro que tuvo pesadillas con el programa, pero seguía viéndolo de todos modos porque había algo en él que no podía dejar de mirar aunque no quisiera.
El hilo de ese foro sigue creciendo y los recuerdos se van acumulando, hasta que alguien escribe algo que cambia el tono de la conversación. Alguien escribe ahí. Dice que va a llamar a su mamá para preguntarle si recuerda el programa, para confirmar que existió. Llama y vuelve al hilo de ese foro para reportar lo que su mamá le dijo. Su mamá recuerda que de niño, él y sus hermanos se sentaban frente al televisor y se quedaban ahí, quietos, durante horas. Pero lo que ella veía en la pantalla, lo que recuerda que miraban sus hijos, no era ningún programa. Era estática. Candle Cove nunca existió. El programa que todos en ese hilo recordaban con tanta claridad y con tantos detalles, con personajes, episodios, canciones y pesadillas, nunca se transmitió por ningún canal. Nunca hubo un barco pirata, nunca hubo Janice, nunca hubo Skin Taker con su abrigo de piel humana. Lo único que había era un grupo de niños sentados frente a un televisor que solo mostraba estática. Y todo lo demás lo construyeron con su mente. Chris Straub publicó Candle Cove en icorsfalls.com en el 2009. Su nombre aparece ahí y su sitio existe. Y aquí funciona porque logra algo que los casos anteriores no había hecho de esa forma. Ted Khyber usó el formato para imitar un documento real. The Dainonia House lo usó para meter al lector en una investigación en curso. Candle Cove lo utiliza para algo más profundo y perturbador en esas dos historias. ¿Qué hizo? Imita la memoria colectiva. No te pide que creas en una cueva misteriosa como en Ted el espeleólogo, ni que sigas la investigación de un desconocido como en La Casa. Solo te pregunta si tú también recuerdas ese programa. Y cuando el cerebro lee recuerdos de otras personas con tanto detalle y coherencia, empieza a buscar en su propia memoria y se pregunta si en algún rincón de la infancia hay algo que podría encajar. La historia, chicos, nos asusta por lo que muestra y también por lo que hace que el lector recuerde, aunque esas cosas nunca ocurrieron. Chicos, hay una razón por la que Candle Cove no alcanzó la fama masiva de Slenderman, que recordaba Dani, aunque técnicamente es una historia mucho mejor construida. Slenderman ofrece una imagen, una figura, una silueta, algo concreto que el cerebro puede retener y reproducir. Candle Cove no les da nada de eso, solo deja una sensación, una duda, la posibilidad incómoda y persistente de que la memoria no sea del todo confiable. Eso no se puede poner en una camiseta como Slenderman. Ahora, Dani, ahí te va. Mientras contaba el caso, en algún momento el cerebro empezó a buscar en tu propia infancia algo que pudiera encajar, algún programa extraño, alguna imagen que no terminas de ubicar bien. Recuerda que les pedí que usaran su imaginación. Híjole, la verdad es que no tengo así como un programa específico, pero yo creo que hay uno que me acuerdo bastante bien, que era de un niñito que era huérfano y que estaba con su perrito y que iba por toda la montaña de Suiza o algo así, pero ni recuerdo el nombre, ni recuerdo la estructura, ni recuerdo nada de eso, nada más como que vagamente me llegan así los flashazos y yo creo que debo de haber tenido, no sé, unos 4 o 5 años. Creo que la caricatura a la que te refieres es la de Belle y Sebastian, donde era un perro, se me acaba de ir la raza del perro. Un perrote, la raza del perro de la película de Beethoven. San Bernardo. Ándale, un San Bernardo. Uh-huh. Sí, creo que a ese te refieres. Sí, creo que sí. Y pero creo lo tengo que así como muy
¿no? Y en cambio tengo uno que hace cuenta que lo vi ayer, que es el castillo de Eureka, ¿no? O sea, ese sí lo tengo aquí clavado. Y si te dijera que el castillo de Eureka nunca existió. Pues puede ser, porque eran mopeds y quizás sí estaba en mi mente y yo estoy medio crazy, entonces pudiese ser. Ok, muy bien. Bueno, Ricky, sé que estás ansioso por participar, pero a ti te voy a hacer otra pregunta. A ti te voy a preguntar sobre el giro de Candle Cove, porque ahí el giro está cuando le hacen la llamada a la mamá. A ti, como persona racional y escéptico que eres, ¿te parece más efectivo porque opera sobre la memoria o porque opera sobre la infancia específicamente? Porque dime tú, ¿cambiaría algo si los recuerdos fueran de adultos, algo que te sucedió hace 5 años? ¿O es más efectivo porque te recuerda lo que sucedió hace 25 años? Fíjate que realmente creo que es más efectivo por lo que se recuerda de la infancia. Y es por un simple detalle. Básicamente no recordamos nada de nuestra infancia como tal. Los pocos recuerdos que uno puede retener a estas alturas son recuerdos bien vagos, los cuales pueden estar siendo hasta cierto punto manipulados por tu propio cerebro. Entonces, creo que eso hace que el lector empiece a identificar cosas de su vida real con lo que está leyendo, provocando ese temor a dudar de uno mismo. Por ejemplo, en mi caso, mientras estaba escuchando el relato, no pude evitar recordar una serie que yo veía de niño de Estados Unidos, que aunque no recuerdo con exactitud el nombre, era como unas personas que se disfrazaban de distintos animales, pero como si fueran hippies, simulando. Todo el show tenía como que este vibe así de los virus o algo así. Recuerdo que uno era un perro, uno era un elefante, el otro era un tigre, no, un león, perdón. Y dentro de esa misma serie existía una miniserie que salían unos piratas. Entonces ya ves como una serie que sí, que incluso pudiera más adelante o mañana enviarle la serie, cortes y pedazos de episodios para que vean de qué estoy hablando. O sea que sí tengo por certeza que la serie existió, pero el hecho de tener vagos recuerdos de cuando yo era niño de esa serie y que me están llegando a la cabeza según estoy escuchando el relato por lo del pirata, el de Skin Taker y eso, pues ahí uno empieza a sentir como que un miedo que le va subiendo poco a poco por dentro, que uno no puede evitarlo. Sí. Así que sí, al final creo que eso es lo que funciona tan perfecto. Esos recuerdos vagos que uno tiene de su niñez y cómo estos van creciendo junto a lo que está escuchando. Y que sí realmente pasaron, ¿no? Porque muchas veces, en cuántas ocasiones ya en la edad que tenemos y en el año en el que estamos, nos llegan así como situaciones o flashazos de decir, creo que esto ya lo vi, esto creo que ya lo sentí, esto creo que ya lo viví. Y resulta que, pues quizás sí, quizás no, y te quedas siempre con la duda, ¿no? Sí, definitivamente. E incluso les puedo compartir mi gran pelea que estoy teniendo últimamente, y es que aunque no es directamente con el tema, pero ya saben lo que son el efecto Mandela. Uh-huh. Y uno de los más grandes efectos de los que se habla es de la película Shazam con el comediante Sinbad. Película que yo recuerdo perfectamente haberla visto, dónde fue que la renté y todo. O sea, estoy totalmente consciente de que la vi. Más sin embargo, en todas las inteligencias artificiales, cuando les pregunto a ver qué me dice, en todas me dice que no existe registro de tal película. Ah, caray. Bueno, entonces ahí tengo ese choque con lo que mencionaste al principio de la creepypasta, de que ahora que te digan que esa serie nunca existió. Esto es mucho para los esquizofrénicos, con todo respeto. Sí. De hecho, y fíjate que tocaron puntos muy importantes, porque tal vez aquí Candle Cove nos da miedo o nos
nos asustó, o por lo menos nos perturbó, por lo que decía Ricky, y aquí, bueno, la experta es Dani, ella es la psicóloga, pero el hecho de que realmente sí tenemos muy pocos recuerdos fidedignos de la infancia es lo que nos hace dudar. Y la otra, bueno, Ricky está hablando de los efectos Mandela, que bueno, necesitaríamos un programa totalmente aparte porque hay unas teorías sobre el efecto Mandela increíbles. Conspiranoicas. Sí, totalmente increíbles. Algunas hasta te las pudiera comprar, ¿sí? Pero bueno, eso, de eso hablaremos después, porque aquí, bueno, yo les pedí también a la comunidad que hicieran ese ejercicio, que buscaran en su infancia, que usaran la imaginación. Y, por ejemplo, aquí nos dice nuestra amiga Tania, un saludo a nuestra amiga Tania, que nos escucha desde Ciudad Nezahualcóyotl. Dice: eso me saca mucho de onda, lo de los programas que nadie más recuerda, en especial porque el algoritmo me ha sacado constantemente el tema del efecto Mandela, y hay unas cosas que sí te dejan pensando. Sí, mira, aquí ya también nuestra amiga Tania lo enlaza con el efecto Mandela. Nuestra amiga Adriana desde Lima, Perú, dice: mi mamá me dice eso, que me volvería loca. Ok. Y bueno, ya nuestra amiga Tania nos está pidiendo un programa de efectos Mandela. Se los prometemos. Y también a la cabina de CB Radio México ya están llegando comentarios. Nos dicen: buenas noches, chicos, saludos especiales al buen maestro Ricky, alabado sea su nombre. Ok, creo que ya sé de dónde viene. Saludos. Qué bueno saber que estás por aquí. Ya no tengo ni que decir nombre ni escucharlo para saber todo tu vibra. Todos sabemos quién es. Sí. Bueno, aquí estoy seguro, porque ya lo leí, y también me imagino que muchas personas más, mientras contaba el caso, su cerebro hizo eso, buscó, aunque fuera por un momento, si había algo en su infancia que encajara, algún programa extraño, algún personaje que no recuerdan bien, alguna imagen de algo que venían de niños, pero que ahorita en la adultez no logran ubicar del todo. Y si eso ocurrió, Candle Cove ya cumplió su propósito. Sí. Bueno, vamos a pasar a otros casos, pero eso lo haremos después de este corte comercial, porque el patrocinador así lo exige. Y estamos de regreso aquí en Terror Informal Radio, solo por CB Radio México, donde el invitado especial eres tú. Espero que les esté gustando este programa, chicos, sobre el origen de las creepypastas. Estamos hablando de estas creepypastas que empezaron hace muchos años con las reglas que ahora siguen prácticamente todas las creepypastas. ¿Cómo van hasta este momento, chicos? Dani y Ricky, ¿todo bien? ¿No los han asustado? No, aún no, aunque esté lloviendo aquí machín por mi casa. Pero no se ha ido la luz, no se ha bajado el voltaje, así que vamos bien, no hay ruidos extraños. No, yo sí tengo que admitir que estoy aquí pupín encima, porque esa creepypasta me hizo pensar muchísimo en esa serie que les mencioné, que realmente tengo que admitir que yo no sé qué yo hacía viendo esa serie cuando chico. Eso explica mucho de por qué soy como soy. Y lo que falta ahora es que me digan: no, realmente la serie no existió nunca, porque ahí sí que puedo decirlo, o sea, que estuve viendo una televisión estática todo este tiempo. Y créeme que no lo dudaría ni por un segundo, mi querido Ricky. Pero bueno, ahora vamos a tomarnos un pequeño momento para relajarnos aquí en este bloque y vamos a ver el bosque en su totalidad, porque hasta el momento, en el programa pasado y hemos visto 3 casos: una cueva en 2001, una casa en 2004 y un programa de televisión inventado en el 2009. Son 3 historias, 3 formatos y 3 autores diferentes. Sin embargo,
si los comparamos con atención, hay algo que las une. Y no es por casualidad, chicos. Las tres tocan el mismo lugar y cada una, sin embargo, llega a ese punto por un camino totalmente distinto. El primero es el miedo a que lo cotidiano oculte algo. Porque Ted, el espeleólogo, comienza con una cueva común en una ciudad común. No hay nada especialmente alrededor o aterrador en la idea inicial. Y el miedo funciona porque el entorno es normal. Si una cueva común puede esconder algo inexplicable, entonces cualquier cosa podría hacerlo. El sótano de la casa del vecino, el parque donde juegan los niños, el pasillo de tu oficina a las 3 de la mañana. Ricky, ¿por qué ese miedo específico, el de lo cotidiano que oculta algo, es tan persistente? ¿Por qué, a pesar de que ha habido libros, historias, películas y ahora creepypastas, no se agota? Es una excelente pregunta, fíjate. Y yo creo que la respuesta va de la mano con la idea de que somos seres de rutina y de alguna manera u otra nos aterra romper esa rutina. Ahora imagínate si esa rutina se rompe por algo totalmente desconocido. Algo que podría pasarle a cualquiera en cualquier momento, ¿no? Exacto. Bueno, el segundo es el miedo a que las personas cercanas cambien sin que nos demos cuenta. En la casa de Dionea no trata realmente sobre una casa, sino sobre el protagonista, sobre Eric. Algo lo afecta poco a poco, tan lentamente que el narrador, que lo conoce bien, no se da cuenta enseguida. Pero el lector sí lo nota, porque puede ver la situación con más distancia que el narrador. Eso despierta algo muy humano. Todos hemos sentido alguna vez que alguien cercano cambia de una manera que no sabemos cómo describir. Normalmente no tiene nada de sobrenatural, pero en este caso lleva esa sensación a un punto donde lo sobrenatural parece la explicación más lógica. Dani, tú como psicóloga, por eso te dejé a ti esta pregunta. Ese miedo, el de ver cambiar a alguien cercano sin poder nombrarlo, ¿tiene algo diferente a los demás miedos? ¿Es más difícil de manejar porque el origen está fuera de nosotros, pero el impacto es completamente interno? Sí, yo creo que el impacto es completamente interno y es algo con lo que no puedes estar modificando ni luchando porque pierdes el control absoluto de la persona. Entonces, algo que conocías perfectamente de cierto personaje, esa parte se modifica y cambia y entonces la situación mental es muy poderosa y yo siempre he dicho que la mente puede transgiversar cualquier suceso, cualquier carácter o cualquier personalidad, sea quien sea, y así el más rudo se vuelve el más cariñoso. O al revés, el más cariñoso se vuelve el más rudo. Y que da miedo, totalmente. Exacto. Bueno, ahora, el tercer miedo es el más profundo. El miedo a que la propia memoria no sea confiable. De los tres miedos que nos tocan estas creepypastas, este es el único que mira hacia adentro. No hay una cueva, no hay una persona que cambia. El foco está en el lector. Candle Cove no nos señala una amenaza externa, sino que sugiere, sin decirlo directamente, que tal vez lo que recuerdas no ocurrió así. Quizá la memoria que usamos para construir nuestra realidad tiene fallas que desconocemos. Ahora, esta pregunta va para los dos. De esos tres miedos, ¿cuál les parece más difícil de manejar racionalmente? Porque sabemos que los tres son historias inventadas. Pero ¿cuál de los tres es más difícil de manejar? ¿Cuál se queda más tiempo después de que cierran la historia? A ver, dime, Dani. Yo creo que el último, porque sí, por lo menos yo, y creo que también Ricky, porque nos leemos con la mirada, nuestro hámster está así como, a ver, si es que esta serie sí existió, no, es que sí, este personaje sí, o sea, sí me acuerdo de tal parte y me acuerdo que hasta ahí venía de la escuela y tal, ¿no? Pero ¿y si no?
¿no? Y si Entonces, esta parte ansiosa ya de adulta dices, no, sí existió, ¿o no? Y definitivamente estoy con Dani en eso. Yo creo que el peor de los tres es el último, ya Sí. que viniendo de una persona que le tiene mucho miedo a la soledad, porque es cuando más puedo escuchar mis propios pensamientos, creo fielmente que la idea de que la mente de uno se puede convertir en el peor enemigo de uno en un momento de oscuridad puede llevarte a tomar este tipo de relatos y volverlos reales. Y conste que todavía recuerdo la primera pregunta con la que empecé mi primera clase de psicología. ¿Qué es la realidad? Lo que tú te haces y creas en la mente. Exactamente. Por eso es que creo que ese es el mayor miedo de los tres que mencionamos. Sí, olvidar las cosas creo que también es de mis mayores miedos, la verdad. Por eso tomo muchas fotos. Sí, yo creo que es el hecho de que lo que recuerdas no es exactamente lo que viviste. Pero bueno, ya hablamos de tres miedos. Y estos tres miedos realmente no son recientes, porque la literatura de terror los ha explorado durante siglos. Aparecen en los cuentos de Edgar Allan Poe, de Lovecraft y de Stephen King más recientemente. Lo cotidiano que esconde algo, el otro que cambia, la mente poco confiable. Realmente no son temas nuevos, no hay nada nuevo bajo el sol. Pero entonces la pregunta sigue siendo, ¿por qué estas historias logran un efecto que una novela con los mismos elementos no consigue del todo? Y la respuesta, creo yo, está en el formato. El cerebro humano no procesa todos los textos de la misma manera. Y de aquí, Dani, como psicóloga, me dirá si estoy mal. No es igual leer una novela con una portada, con un ISBN, que leer un hilo en un foro. Porque el primer formato viene claramente identificado. El cerebro sabe desde el principio que es ficción, que hay reglas y puede disfrutar la historia sin preocuparse porque no hay un peligro real. El segundo formato no viene etiquetado. Un hilo de un foro, un correo o una bitácora pueden parecer documentos reales. El cerebro, incluso antes de que el lector lo piense, ya los procesa de otra manera y se activa algo distinto. Los autores de estos tres casos creo que lo comprendieron bien, no solo en la teoría, sino que también lo llevaron a la práctica, casi como si fueran artesanos del miedo. Crearon sus historias para que el lector no esté seguro de que si lo que leen es real o no. Y también hay un tercer elemento que comparten y que tal vez pudiera ser el más importante, y ninguno lo muestra del todo. Ted, el espeleólogo, no muestra al monstruo. La casa de Dionea no revela lo que pasa exactamente con Eric. En Candle Cove no explica por qué los niños veían estática y recordaban un programa completo. Las tres historias dejan un vacío en el centro y el lector, nosotros, terminamos llenándolo. Y ese vacío casi siempre lo llenamos con algo más aterrador de lo que cualquier autor podría imaginar. Cuando el cerebro humano, aquí me va a decir Tani si estoy diciendo mentiras, tiene pistas pero no respuestas, inventa la explicación más aterradora posible. Es un mecanismo de supervivencia que heredamos de los tiempos en los que era mejor pensar que un ruido en la oscuridad era peligroso. Si no lo era, bueno, no pasaba nada. Pero si sí lo era y no lo creías, podías incluso perder la vida. Y ese mecanismo sigue existiendo, solo que ahora en vez de oscuridad, le tenemos miedo a una pantalla. ¿No es así, Dani? Sí, totalmente. Fíjate que esta parte que mencionas de que, por ejemplo, a mí me pasaba mucho que de chiquita en mi cabeza crujía la casa, ¿no? El techo y tal. Y te imaginas lo peor, ¿no?
y hoy en día sobrepienso todo, ¿no? O sea, ¿y ese ruido de dónde vino? Justo ayer, a la 1, 2 de la mañana, ¡pum!, se cayó algo y yo así de, o sea, ¿en qué momento y como por qué ahorita, no? Entonces empiezas a imaginar lo peor del escenario cuando en realidad quizás todo está en tu mente, pero el cerebro tiene un mecanismo de defensa, como bien lo estás mencionando, en donde quieres ver lo más catastrófico porque es un sistema de sobrevivencia. Entonces, quizás no es tan malo, pero el cuerpo te prepara para correr. Es más, Marco, te voy a dar un buen ejemplo de lo que Dani está diciendo, que yo sé que tú te vas a identificar mucho porque ambos hemos estado ahí. Es más, todos los hombres que nos escuchan, varones, han estado ahí. Cuando tu esposa te escribe, tenemos que hablar. Y tú estás todo el día en el trabajo pensando, ¿qué se me olvidó? ¿Qué hice mal? ¿Qué puedo? Es su aniversario, es su cumpleaños. Exacto. Y cuando llegas a la casa te dice, era para que tenemos que prepararnos porque nos invitaron a una cena mañana en casa de mami. Y uno, para eso. Sobrepensar es un mecanismo para sobrevivir. Exacto. Sí. Y sí, realmente sí, ese llenar los espacios, es horrible. Sí. Es horrible. Y ese ejemplo que dio Ricky, bueno, no sé si a las damas les pase. Sudaron. Sí, no sé si a las damas les pase, pero a los hombres eso sí nos da mucho terror. Qué creepypasta y qué creepypasta. Exactamente. O sea, la realidad a veces supera la ficción. Exactamente. Ese momento en el que tú ves tu compañero borrando aplicaciones que tienen en el celular y todo, y uno, ¿y qué le pasa? Ves tu vida pasar en un segundo. Y sí. Mentira no es. Bueno, ya vimos que esto empezó desde el 2001 y el género llevaba consigo una pregunta que realmente creo que todos pensaban, aunque nadie decía en voz alta tal vez. ¿Hasta dónde puede llegar todo esto? ¿Hasta dónde puede llegar este género? ¿Era posible que creando algo en un foro, sin editorial, sin presupuesto y sin validación institucional, pudiera sostenerse fuera del formato que lo hacía funcionar? ¿O únicamente se queda en internet? Bueno, pues la respuesta nos la dio Penpal. Penpal se publicó en Reddit. Sí, Reddit es una plataforma enorme y dentro de ella está el subforo No Sleep. Platicábamos un poquito de este foro la semana pasada. Las reglas de No Sleep lo dejan totalmente claro. Todo lo que se publique ahí se trata como si fuera real. No importa si tú sabes que es ficción. La convención es leerlo como si fuera verdad. Quien escribe y quien lee lo hacen bajo esa premisa. Entonces, todos los casos anteriores se van convirtiendo en una comunidad, en ese espacio pensado para que el mecanismo funcione entre todos. Y en ese foro, un usuario llamado Mil Vultures comenzó a publicar una serie de historias. El narrador es un hombre adulto que al revisar fotos de su infancia encuentra algo que no debería estar ahí. En el fondo de una foto escolar, entre los árboles, todo eso aparece una figura. Al buscar entre otros recuerdos, entre otras fotos y momentos que creía tener claros, la figura sigue apareciendo. Había algo presente en su infancia de la que nunca se dio cuenta. Aquí, las publicaciones empezaron a generar una reacción que ese foro de No Sleep no había visto antes. Los lectores no solo comentaban o decían que les dio miedo, hacían preguntas, seguían la historia como si fuera una investigación real, proponían teorías y conectaban detalles de publicaciones anteriores con las nuevas. Se involucraron mucho más de lo que suele hacer un lector de ficción. Aquí hay una razón. Se fue. ¿Qué? ¿Qué se fue? Bueno. Ahí estamos. Sí,
¿Sí me escuchan bien? ¿En la radio? Sí. ¿Me escuchan? Ok, perdón. Ok, bueno. Aquí. Son los fantasmas que no quieren que hables. Sí, oye, ya me di cuenta. Bueno, aquí este autor hace algo que los casos anteriores también intentaron, pero a él lo llevó a otro nivel. No solo está contando una historia de miedo, creó un mundo completo. ¿Y qué es lo que sucedió con esto? Que bueno, las principales editoriales han estado volteando a ver el foro de No Sleep. Y cuando encuentran una buena historia, intentan comprarla para publicar libros. Y eso es precisamente lo que pasó con Pen Pal. Compraron la historia y Pen Pal se publicó en 2012 por una editorial. Pueden comprar el libro. Los posts originales en No Sleep siguen archivados y se pueden rastrear. En ese camino de los posts al libro hay algo muy importante. La historia que creó ya tenía lo necesario para sostenerse en cualquier formato. La estructura narrativa era lo bastante sólida para existir sin depender del foro. Entonces, vuelvo a la pregunta: ¿hasta dónde puede llegar una creepypasta? ¿Se puede sostener más allá de un foro de internet? Sí, la verdad es que hoy en día las creepypastas forman parte ya de la cultura digital, ¿no? Porque creo que han inspirado videojuegos, cortometrajes, podcasts, ¿no? Programas de radio, porque finalmente estamos hablando de, e incluso películas, ¿no? Entonces, aunque muchas personas creo que presentan como situaciones reales, como siempre lo he dicho desde hace 8 días, que se combinan con ficción, pues el chiste es provocar miedo y lo logran. Sí, y no solamente eso, también, aunque está muy sonado, pero tengo que traerlo al tema nuevamente, y es a Slenderman. La razón, porque Slenderman llegó a pasar los foros al punto donde se empezó a hablar dentro de las redes sociales que ya era como un tipo de tulpa, donde ya Slenderman se tocaba como un ser que sí podía llegar hasta tu casa, porque el hecho de que la gente estuviera pensando tanto en él lo estaba convirtiendo en un tulpa. Entonces sí, creo que el terror de las creepypastas puede sobrepasar los foros de internet. Y que aparte muchos criminales lo pueden usar como para inspirarse en, y esta situación del Slenderman, pues puede ser como que ir a la escuela y aparecerse y darle miedo a los niños, ¿no? Como que se prestan muchas historias que pudieran hacerse reales. Sí, también pudiera ser. Bueno, de hecho, aquí, bueno, porque Pen Pal sí pudo llevarse a un libro, pero Ted de El Espeleólogo, Candle Cove, DNA House han tenido también, digamos, acercamientos hacia llevarlos a un libro, a una película. De hecho, me parece que Candle Cove, Ted el Espeleólogo lo querían hacer una película. Incluso compraron la historia, pero por diferentes situaciones no se hicieron. De hecho, no recuerdo ahorita el nombre de una creepypasta cuando narraba historias de terror. Era muy buena, pero no recuerdo ahorita el nombre. Me puse en contacto con el autor, le pedí permiso para narrar la historia y él me dijo que no. Me dijo que no porque estaba en pláticas con una editorial. Y la editorial le dijo que si quería que se publicara su libro, nadie podía narrarlo y nadie podía escribirlo, ni transcribirlo, ni nada. Entonces, bueno, no pude narrarla, me quedé con las ganas, pero pues obviamente es totalmente comprensible. Sí, claro. ¿Sí? Pero bueno, estamos a punto de terminar. ¿Cómo se nos va el tiempo corriendo aquí en Terror Informal Radio? A ver, chicos, de los 4 casos, ¿con cuál se quedarían ustedes? Si ustedes dijeran, esta la quiero leer sí o sí, ¿con cuál se quedarían? Ricky. Yo honestamente me quedo con la de los recuerdos de los niños. Sí, en realidad
me trabajó mucho, sobre todo porque, como mencioné, mientras escuchaba el relato, no pude evitar empezar a tener estos flashes de las series que yo veía de niño y a relacionar cada serie con lo que se estaba platicando de una serie que se supone que no existió. Sí, yo también comparto la opinión de Ricky, creo que fue la que más me hizo manejar mi hámster cerebral y mover todos mis cajones de recuerdos. Y sí, yo también me quedaría con la situación de leer y de palpar y de imaginar esa historia. Sí. Y si me dan la oportunidad a decir cuál le sigue, tengo que admitir que para mí la de la casa que hablamos la semana pasada. Uh-huh. Por el hecho de que el leer esa transformación del lector y ver cómo esta casa está afectándolo a él, yo me conozco y yo sé que me llevaría a dudar en que si por yo estar leyendo esas cartas me están afectando a mí. Pues yo creo que has leído muchas creepypastas, amigo. Me gusta, esa es la parte divertida, coger un sustito por un par de minutos. Pues sí, puede ser. Bueno. ¿Y tú, Marcos, con cuál te quedarías? No, yo creo que me quedo con la de Ted el espeleólogo. Okay. Sí, porque a mí eso de un monstruo o algo que no se muestra pero que siempre está acechándote me da mucho miedo. No, el de los el de los recuerdos no, porque yo tengo muy mala memoria. Entonces yo sé que los pocos recuerdos que tengo son muy vagos. Los pocos recuerdos de mi infancia son vaguísimos. Entonces muchas veces le tengo que preguntar a mi mamá, oye, yo medio me acuerdo de esto. Ah, sí, pasó esto. Ah, bueno. Entonces creo que por ahí no me sorprendería que algo de lo que recuerde no fuera real. Entonces sí, yo creo que me quedo con la de Ted el espeleólogo. Pero bueno, ya vimos los inicios de las creepypastas, cómo fueron iniciando, y aunque parece que no, estas historias le fueron dando forma a cómo se crean ahora las creepypastas, ¿sí? Uh-huh. Lean creepypastas, analícenlas y se van a dar cuenta que siguen reglas de estos formatos que platicamos. Por eso también quise empezar con esta creepypasta en el intro, porque si lo analizamos también tiene ese formato de algo que puede ser totalmente real, que le puede pasar a cualquiera y que tiene algo totalmente aterrador. Entonces sí, los invito a que lean creepypastas porque es lo de ahora, es lo el terror en internet. El trending topic. Claro, como debe de ser. Pero bueno, chicos, es hora de marcharnos. Dani, ¿dónde te podemos localizar? En Facebook e Instagram como Sig Daniela Ege, TikTok, Psicología y Más o Psic y Datos Curiosos. Y en esta misma emisora, todos los martes 9 de la mañana, Moviendo Vidas. Todos los miércoles a partir de las 9:40 vamos a platicar con mi querida amiga Isa Pink. Y el miércoles también, pero a las 10 de la noche, con ustedes, queridos amigos, que de verdad este programa es de mis favoritos. Y compartirlo con ustedes, de verdad, no saben el gusto que me da. No, también a nosotros nos da muchísimo gusto. Bueno, a mí me da gusto compartir micrófonos contigo y con Ricky. Y Ricky, ¿a ti dónde te podemos encontrar? Muchas gracias. Pues a mí me consiguen en todos lados como Mundo Escéptico Podcast. Sobre todo pues ya aquí todos los miércoles con estas grandes personas que estamos haciendo este movimiento de terror en la radio, ¿no? Y los jueves entonces Terror Informal en YouTube, allí síganos también, son 2 horas, una dinámica un poco distinta, así que no se van a sentir como que están escuchando más de lo mismo, sino que va a ser como 2 programas distintos con la misma dinámica de una conversación entre amigos. Exactamente, y ese creo que está más padre aún que porque interactuamos con nuestros seguidores, comentamos, chacoteamos y nos divertimos y echamos el chisme terrorífico. Sí, y mañana no se lo pierdan porque mañana nuestro buen amigo Ricky nos trae un temazo, el
iceberg de datos perturbadores en películas de terror. Sí, va a estar muy bueno. Va a estar buenísimo. Bueno. Pero bueno, ya nos... Para los cinéfilos. Cinéfilos, sí, efectivamente. Bueno, ya nos pasamos un minuto y si nos cobra la radio va a tener que pagar Dani. Finalmente ella es la dueña, la jefa de jefas. Entonces por eso no me preocupa tanto. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y ya vámonos porque aquí espantan. Como diría Ricky, que tengan una noche interesante y no le tengan miedo a eso que no pueden ver, pero que está ahí. Apaguen las luces y corran. Claro, la cobijita. Nos vemos, gracias, nos escuchamos el siguiente miércoles después de Bitácora de Crimen Radio. Adiós. Adiós. Chao.